Gracias, hermanos, por estarnos acompañando en esta reunión mensual a través de la plataforma de Zoom del Ministerio Fe Mueve Montañas. A nombre del ministerio, les presento a mi hermana Karina Rosario, encargada del control técnico de la transmisión, y a mi hermano Félix Frías. Ambos estaremos compartiendo con ustedes hoy el estudio que nos ocupa y que tiene que ver con algo que en unos segundos les explicaré. Pero, mis hermanos, quisiera recordarles que tengan presente así de manera general como una pequeña alarma ahí en su mente, que el último sábado de cada mes de Fe Mueve es sábado de Fe Mueve Montañas. Ténganlo ahí presente. Último sábado de mes es sábado de Fe Mueve Montañas para acompañarnos. Así que, ¿qué estaremos haciendo en esta sesión? Primero, su servidor tomará unos minutos para dar una pequeña introducción a lo que es el Ministerio Fe Mueve Montañas, algo que hacemos en cada reunión, y después dar lo que vendría a ser la primer parte y la más corta del tema que hoy nos ocupa. Luego de esto, mi hermano Félix Frías estará tomando la segunda parte, la parte más larga del tema que hoy nos ocupa, para en lo posterior ver si existe alguna sugerencia que ustedes tengan sobre temas que les gustaría que atendiéramos en las siguientes transmisiones relacionadas con el matrimonio. Hablaremos de ello en unos segundos. Y mis hermanos, luego de ello, a través de una palabra de oración, estaremos terminando esta transmisión. Inicio entonces con mi parte, así que me permito compartir con ustedes mi pantalla, donde ustedes van a estar observando una presentación que yo he preparado con la parte que a mí me corresponde. Así que mis hermanos, quisiera invitarles, como están viendo ustedes en pantalla, a que tengan la oportunidad de poder encontrarme en los distintos espacios que hay en redes sociales con el nombre de usuario Miguel Montoro Ministerio y con esa imagen de perfil que ven ustedes al centro, redonda, grande en su pantalla. Y sobre todo, hermanos, quisiera yo que tomaran en cuenta que en el canal de videos de YouTube Miguel Montoro Ministerio, ahí nosotros subimos las transmisiones que hacemos a través de la plataforma de Zoom de Fe Mueve Montañas, de tal forma que después ustedes pueden volverlas a ver o compartirlas a través de cualquier espacio o a través de cualquier plataforma de redes sociales. También les invito, hermanos, a la página de internet mministerio.webnot.mx, donde constantemente estamos subiendo material impreso, escrito, completamente gratuito, material cristiano para que podamos ser edificados. Bien, hermanos, seguramente ustedes vieron una imagen como la que aparece en pantalla. El día de hoy, el Ministerio Fe Mueve Montañas compartirá con ustedes el tema que están observando a través de esa imagen de invitación: matrimonio y dinero, parte número 4, y el título es Etapa de rutina. Pero para poder continuar, yo necesito poner el contexto de por qué tiene la imagen ese título. Como ya ustedes conocen, como ministerio, cada último sábado de mes tratamos de tener una reunión a través de la plataforma de Zoom, donde atendemos temas bíblicos, conocemos ministerios, invitamos a otros hermanos a que participen, pero también durante lo que vienen a ser las 12 transmisiones anuales, hay 4 de ellas que específicamente nosotros las dedicamos a los matrimonios. Esta es la número 4 de este año, cuyo tema general es matrimonio y dinero. Y ya el título de esta reunión es Etapa de rutina. En unos segundos, si es que no han visto los anteriores videos, entenderán por qué tiene ese título, Etapa de rutina. Y antes de continuar, vuelvo a insistir que en esta ocasión, para todos aquellos hermanos que puedan, diríjanse por favor al chat que acompaña esta transmisión. Ahora, si más tarde tú recibes este video a través de la plataforma de transmisión de YouTube, por favor también déjanos en los comentarios sugerencias de qué temas quisieras tú que Fe Mueve Montañas tocara con respecto al matrimonio en el año venidero. ¿Qué te gustaría que estudiáramos con respecto al matrimonio? Así que la invitación está abierta para que a través del chat de esta transmisión o a través de los comentarios donde tú estés observando este video nos dejes tus
sugerencias. Y esto es una de las dos cosas que hace Fe Mueve Montañas. Reuniones a través de la plataforma de Zoom para tratar con ellas de edificar al pueblo de Dios y así cumplir con los tres propósitos de Fe Mueve Montañas, que es la adoración, el servicio y la consagración. Llamados que tú los puedes ver, se encuentran contenidos dentro del logotipo del ministerio que tú estás observando en la invitación. Así que bienvenidos a Matrimonio y Dinero número 4, etapa de rutina, donde estamos tratando de entender qué problemas relacionados con el dinero suceden dentro del matrimonio, dentro de las diferentes etapas de este. Bien, continúo ahora presentándote en la pantalla algo que tal vez la mayoría ya sabe. Fe Mueve Montañas no solamente hace transmisiones mensuales a través de Zoom con temas bíblicos, también realizamos viajes misioneros y en la pantalla estás viendo cuáles son ya los 3 viajes misioneros que se estarán realizando en el próximo año. Y, obvio, lo compartimos para, en primer lugar, pedirte mucho tus oraciones para que estos viajes misioneros sean exitosos. Y en segundo, también presentarte estos viajes para que, si de alguna manera Dios pone en tu corazón ofrendar para estos viajes, te puedas dirigir con cualquiera de los hermanos que somos responsables de este ministerio. Bien, voy a mencionar los viajes desde tu izquierda hasta tu derecha. Primero, en los primeros días del mes de enero, del 9 al 12 de enero del 2025, se estará realizando lo que nosotros llamamos en Fe Mueve Montañas un viaje de cortesía, o sea, viajes muy pequeños, de unos cuantos días, cuyo único propósito es visitar congregaciones que ya tenemos en nada un viaje en el futuro, que podemos realizar el viaje en un periodo de tiempo corto. Entonces hacemos viajes de cortesía para seguir asistiendo a las iglesias y seguirles pidiendo de su paciencia hasta cuando ya llega el momento de que Fe Mueve Montañas les pueda visitar. Oren, hermanos, en este caso particularmente su servidor, incluida mi familia, estaremos visitando mis hermanos Izquipulas en Guatemala para poder, si el Señor lo permite, visitar alrededor de 4 o 5 iglesias, realizar algunas charlas con ellos y entregarles a nuestros hermanos y también a hermanos de la ciudad de Huistla, Chiapas, en México, invitaciones para participar del primer viaje misionero, al cual corresponde la imagen que ya estás viendo en la parte central de la pantalla, que esa es la imagen de invitación al primer viaje misionero, que se realizará en la ciudad de Orizaba, Veracruz, en México, donde pretendemos realizar lo que hemos llamado Segundo Congreso Internacional Fe Mueve Montañas Maranata 2025, porque en el año 2021 realizamos el primero de estos congresos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar en este congreso? Lo que nosotros vamos a hacer en este congreso es que vamos a tener actividades donde lo que vamos nosotros a tener son cosas que estarán siendo atendidas por días. Mira, te lo explico de esta manera. El Congreso que tú ves tiene sus fechas del día 8 al 18 de agosto. Bueno, pues en esos días estaremos dedicando un día entero para tener actividades con niños. Vamos a tener un día entero para poder tener actividades con jóvenes, un día entero para poder tener actividades con damas, actividades con líderes, y van a ser actividades que empezarán desde muy por la mañana hasta muy por la tarde. Estaremos teniendo estas actividades. En consecuencia, quisiéramos invitarte a que, por favor, si es posible, ingreses al código que tú ves en pantalla QR que está en la imagen, porque ahí tú vas a ser direccionado a una página de internet donde ya está toda la información, toda la información sobre las actividades que se tendrán en este primer viaje misionero de Fe Mueve Montañas.
Desde este espacio, a nombre del ministerio, agradezco a los hermanos que ya se han involucrado, ofrendándonos muchas cosas materiales, pero también nos han hecho llegar ofrendas económicas para tal viaje misionero. Muchísimas gracias. Estamos seguros que el Señor multiplicará estas ofrendas y permitirá que sean de gran bendición para todos aquellos que se involucren en este viaje. ¿Quieres participar en el Congreso? Dirígete a ese código, te puedes inscribir. El cupo es limitado a 400 personas. Ya tenemos 16 personas inscritas. Todas las actividades son totalmente gratuitas y a los niños se les entregará material escolar, libros cristianos, también se entregará ayuda a las iglesias que estén participando. Así que por favor, hermanos, ayúdennos orando por este que es el primer viaje misionero de Fe Mueve Montañas del próximo año. Pero después de eso, para pasar a la última imagen que se encuentra del lado derecho de su pantalla, tendremos el segundo viaje misionero de Fe Mueve Montañas del día 5 al 15 de septiembre, donde estaremos subiendo a la cordillera de los Andes en Perú para poder ir y dar soporte a dos iglesias hermanas en Cristo que están tratando de fortalecer la obra en lugares extremadamente apartados. Si Dios así lo pone en tu corazón, no solamente ores por el viaje misionero a Perú, ojalá y pudieras colaborarnos en este caso con alguna ofrenda que para nosotros se traduce en comida que se puede comprar allá y puede trasladarse allá para poder otorgarse, puesto que estaremos visitando lugares donde existe una gran necesidad material. Por favor, lleven en sus oraciones las dos actividades que Fe Mueve Montañas realiza. Ya entrando en materia, lo que ustedes ahora van a ver en pantalla es un gráfico que se titula Etapas del matrimonio. Y en el mismo sentido que atendimos las imágenes, omitan la barra azul, porque esa barra azul tiene que ver con la etapa del noviazgo, que es la etapa previa al matrimonio en nuestra sociedad occidental, y concéntrense a partir de las barras o columnas que están numeradas como 2, 3, 4 y 5. Durante este año hicimos 4 reuniones. La primera tuvo que ver con la columna número 2, la segunda reunión con la columna 3, la tercera reunión con la columna 4 y hoy atenderemos la columna número 5, la columna de color rojo. ¿Qué estás viendo en pantalla? El matrimonio pasa por distintas etapas, entendiendo etapas como cambios que se suceden en la forma en que el esposo y la esposa interaccionan y que tienen que ver con el desarrollo propio de las personas que forman parte del matrimonio, porque no somos los mismos dependiendo la edad que tenemos. Conforme físicamente las personas vamos creciendo, se van desarrollando nuestros pensamientos y vamos alcanzando diferentes etapas, vamos cambiando. Y la mayor parte de los problemas que los matrimonios cristianos y no cristianos enfrentan son precisamente porque el esposo, la esposa o ambos no entienden lo que tú estás viendo en la pantalla. No entienden, por ejemplo, columna número 2, que de los 25 a los 35 años de edad aproximadamente, el matrimonio pasa por lo que se conoce como la etapa de unión, donde en la mente del hombre existe principalmente una idea de aceptación, que es la palabra que ves debajo de la palabra unión. Mientras que, por otro lado, en la mente de la esposa no existe una idea de aceptación, sino más bien una idea de consolidación, lo que significa que en esta etapa, digámoslo así, los esposos empiezan a hablar un idioma diferente y eso hace que empiecen a generarse conflictos que si no saben manejarse pueden derivar a situaciones que pueden poner en verdadero riesgo la estabilidad y la integridad del matrimonio. Y así, cuando los esposos llegan a la edad entre los 35 a los 45 años, se vive la etapa del trabajo. Cuando llegan
a tener la edad de entre 45 y 55 años, llega la etapa de reflexión y en cuanto al manejo del dinero hacia el interior del hogar, hay diferentes problemas de acuerdo a cada etapa que se vive. Y nos situamos en la etapa que hoy corresponde y en unos minutos nuestro hermano Félix Frías se extenderá bíblicamente para hablarnos de los problemas relacionados con el dinero que los matrimonios viven en la etapa número 5, que es la etapa que se da cuando los esposos alcanzan los 55 años de edad en adelante y que en nuestro gráfico le hemos llamado etapa de rutina, pero no se usa la palabra rutina en el contexto en que usualmente lo entendemos. Cuando decimos etapa de rutina, no queremos decir que el matrimonio ya está en una situación rutinaria donde se hacen las mismas cosas siempre, lo que deriva en desgaste y apatía. No, aquí no nos referimos a esto. Cuando decimos etapa de rutina, queremos decir que de los 55 años de edad en adelante, los matrimonios ya tienen bien establecido lo que realizan, lo que llevan a cabo. Ya, digámoslo así, son matrimonios que han fundamentado bien su relación y ya han construido esas formas en las cuales el esposo y la esposa se entienden y comparten la mayor parte de las mismas opiniones, pero no todas, porque observa la línea que va relacionada con la silueta del varón, porque en la etapa de unión, la idea principal que está en la cabeza del hombre es la pacificación. ¿Qué significa? Que en la etapa de rutina, el varón casado, el esposo, él ya pasó las etapas de la aventura, las etapas del riesgo, las etapas de que como matrimonios intenten hacer cosas diferentes, las etapas donde se toman decisiones económicas arriesgadas, donde se hacen inversiones para tratar de generar riqueza más rápido. Ya en la mente del varón ya hay una idea de más pacificación, donde el varón solamente quiere sentirse tranquilo con lo que ya tiene y quiere mantenerlo tal cual, sin que tal vez crezca, pero que tampoco disminuya. Ahora, contrasta esto con la palabra que está en la parte de abajo, donde en esta etapa del matrimonio, mientras el varón lo que quiere es estar tranquilo con lo que ya ha alcanzado y ya no quiere hacer grandes esfuerzos para cambiar las cosas, mientras él está en eso, la esposa entra en una etapa de profunda dependencia emocional. O sea, el hombre en esta etapa necesita paz. La esposa necesita al esposo. Y en esa relación natural, por la edad que se tiene, por los cambios hormonales que el esposo y la esposa sufren, ahí hay una distorsión en la comunicación que se presenta, porque tal vez la esposa quiere ser absorbente con el esposo, mientras él lo que quiere es que lo dejen en paz. Ella desea que se hagan ciertas cosas para poder generar mayor bendición material, mientras él ya no quiere arriesgarse. No ahondo demasiado en esto, porque esta es la parte que le corresponde a mi hermano Félix. Simplemente lo que yo deseo es presentar a ustedes en qué nos hemos basado para poder hablar sobre los temas que se llaman matrimonio y dinero. Y hoy nos ocupa la charla número 4, que es hablar de los problemas económicos del matrimonio cuando se está viviendo la etapa de rutina. Bien, ahora es un buen momento para que yo pueda recordarte que si nos gustas ayudar, te dirijas al chat que se encuentra en la parte de abajo de esta conferencia y ahí nos dejes tus sugerencias y nos escribas qué temas relacionados con el matrimonio te gustaría que atendiéramos en estas reuniones virtuales a través de la plataforma de Zoom del Ministerio Fe Mueve Montañas. Ayúdanos. Y si estás viendo este video en otro contexto, por favor en las cajas de comentarios también déjanos tus sugerencias
para que las podamos tomar en cuenta. Bien, en cuanto a lo que me corresponde, hermanos, solamente termino invitándoles a ponerse en contacto con Fe Mueve Montañas. Ahí ustedes pueden ver una imagen donde pueden encontrar la dirección que usamos siempre para nuestras transmisiones de Zoom. También ustedes pueden ver los números telefónicos de nuestro hermano Félix Frías y de su servidor, que somos responsables de este ministerio, para que a través de el canal de mensajería instantánea de WhatsApp te puedas poner en contacto con nosotros. Te podemos agregar al grupo de WhatsApp que se llama Fe Mueve Montañas. Puedes ir al canal de videos de YouTube Miguel Montoro Ministerio, donde subimos nuestros temas, o puedes visitarnos en la página de internet Fe Mueve Ministerio. Ponte en contacto con nosotros y te invito a que, si el Señor lo permite, como puedes ver en la imagen, el sábado 25 de enero del 2025 nos acompañes en la siguiente transmisión virtual a través de la plataforma de Zoom a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 6 de la tarde, hora del centro de México, donde estaremos viendo el tema Conoce el Ministerio Logos Price México. Tendremos como invitado al hermano Jaime León García, que ha sido un acompañante de los viajes misioneros de Fe Mueve Montañas, que nos presentará el Ministerio Logos Price que él encabeza y nos explicará qué hacen, a qué se dedican, para que con esto nos motivemos a que a la distancia también nos involucremos con los ministerios que se desarrollan en otras iglesias o con otros hermanos. Detengo pues esta presentación para dejar espacio, micrófono y tiempo a mi hermano Félix Frías, que nos hablará sobre los problemas económicos que el matrimonio cristiano vive en la etapa de rutina. Por favor, no pierdan de vista la invitación que les vuelvo a hacer por tercera ocasión. Utilicen el chat que está aquí abajo o la caja de comentarios en la parte baja. Déjennos sus sugerencias sobre qué temas les gustaría relacionados con el matrimonio que atendiéramos en estas reuniones a través de Zoom y de redes sociales. Gracias, hermanos. Hermano Félix Frías, el tiempo es tuyo. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Miguel, ¿pueden ver lo que estoy poniendo? Sin problema, lo estamos viendo. Ok. Am, para mí es un placer, mis hermanos, estar aquí con ustedes y gracias a los que se han conectado. Y obviamente ya Miguel habló de la introducción del tema de esta noche, que es el matrimonio y el dinero, específicamente de la etapa de rutina. Quisiera comenzar con una introducción, viendo el versículo de Proverbios 4:6, pero yo voy a poner lo que es la nueva traducción viviente aquí, que dice: no des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Como seres humanos, mis hermanos, tenemos la tendencia de alejarnos de la sabiduría y le damos la espalda y la rechazamos, ignorando que haciendo eso estamos rechazando al mismo Dios. El matrimonio no es la excepción, y más aún cuando estamos en la etapa de la adultez. Miren, la sabiduría es algo que, como dice aquí, te protege, es algo que, como dice el versículo de Proverbios 4:6, te va a cuidar. Pero nosotros tenemos un concepto un poco erróneo y entendemos que la sabiduría viene con la adultez o viene con los años, cuando sabemos por estudios que la vejez no es sinónimo de la sabiduría. Muchas veces entendemos que mientras más adultos somos más sabios, pero en la práctica y en cómo nos relacionamos cada día, vemos que las personas que son más mayores también tienen mucha tendencia a no aceptar ciertas cosas, no entender, y muchas veces no actúan con sabiduría. Por esta razón es que vemos que en Proverbios 1:20 al 21, la sabiduría dice que clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión,
en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y aquí vemos una comparación en donde es la sabiduría la que nos está buscando a nosotros, en vez de que nosotros seamos los que estemos buscando a la sabiduría. Y eso refleja lo que es esta etapa de rutina y por qué el matrimonio y también uno puede caer en una etapa así, como resultado de que le ha dado la espalda a la sabiduría. La inteligencia también no es sinónimo de sabiduría. Tenemos entendido que mientras más inteligentes somos, somos más sabios, cuando es todo lo contrario. La inteligencia se refiere a la habilidad de aprender, de comprender y de aplicar conocimientos, mientras que la sabiduría se refiere a la capacidad de utilizar ese conocimiento de una manera efectiva. Aunque tengamos mucho conocimiento, no necesariamente lo aplicamos y no necesariamente porque somos inteligentes, somos sabios, pero sí ayuda. Otra cosa es que también la experiencia no es sinónimo tampoco de sabiduría. Sí, la sabiduría puede perfectamente ser una consecuencia de tener la experiencia, pero no siempre tener la experiencia en algo incluye ser también sabio. La experiencia es la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. Es decir, que si nos ponemos a pensar, mis hermanos, ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la inteligencia, aún todos juntos, que es muy difícil que todos tengamos eso, no es suficiente muchas veces para llegar a la sabiduría. El mismo proverbista también dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, la pregunta sería, mis hermanos, ¿qué es la sabiduría? Bueno, la Biblia da la definición en Proverbios 2:6, porque Jehová es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, lo que significa que Jehová es la fuente de la sabiduría. Y mientras más cerca estemos de Dios, más sabios vamos a ser. Aunque tengamos muchos conocimientos prácticos de parte de este mundo, inteligencia y todo eso, la inteligencia en sí consiste en que nosotros conozcamos a Dios y entendamos que dependemos de Él totalmente. Esa es la verdadera sabiduría. Y como dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Es decir, que lo más importante es conocer a Dios. Lo más importante es que nosotros tengamos temor de Dios. Entonces verdaderamente seremos sabios. Mis hermanos, la etapa de rutina en el tema del matrimonio y el dinero. Una encuesta realizada por Harris Interactive reveló que las peleas sobre el dinero, de hecho, son más frecuentes entre las parejas de mayor edad. Más de un tercio de las parejas de entre 55 y 64, que es la etapa en la que estamos hablando, ellos admitieron que las finanzas causaban peleas con su cónyuge, comparado con solo el 15% de los casados de 18 a 34. Y esto me llamó mucho la atención, que si nosotros lo vemos desde una perspectiva desde afuera, supuestamente las parejas entre 55 a 64, por su experiencia, porque son mayores, porque han vivido más, deberían tener más comunicación, deberían tener más unanimidad, deberían ser más comprensivas, deberían tener una mejor comunicación. Sin embargo, no es así. En cuanto a lo económico, vemos más problemas en las parejas de 55 a 64 que en parejas de 18 y 34 años, según la encuesta que hace Harris Interactive. Parte del problema, según los asesores financieros, es que las personas no planifican lo que sucederá después de la fase de acumulación de la vida y no puede ponerse de acuerdo sobre cómo gastar su dinero a medida que se acercan a la jubilación. Y esto también, mis hermanos, es algo que lo vemos a diario aquí, por lo menos yo en este país, como muchas parejas llegan a la adultez, al retiro, y no tienen un plan definido de lo que van a hacer. Y entonces ahí vienen y comienzan los problemas. Y tenemos que tomar en cuenta
que eso tiene consecuencias. Miren, en esta etapa podemos identificar tres tipos de problemas económicos que son los más frecuentes. El primero es que ya no se toman decisiones que impliquen ciertos riesgos, lo que hace perder oportunidad de prosperidad. Miguel Ángel mencionaba que en otra etapa, que no recuerdo específicamente, uno como hombre tomaba los riesgos, se enfocaba en el trabajo, se enfocaba en lo que tenía que hacer para tener un horizonte, tener una meta, y uno tomaba riesgo para poder lograr lo que quería. Pero cuando llegamos a la adultez, cuando llegamos a los 55, cuando llegamos cerca del retiro, se pone la situación más difícil porque hay miedo, hay riesgos que no estamos dispuestos a tomar porque nuestra edad ya está un poco avanzada. Y eso es un problema que vemos en esta etapa del matrimonio. Otra cosa es que se gasta el dinero sin considerar las necesidades, que eso también afecta mucho. Ya cuando uno tiene la etapa de la adultez, en ese momento ya todas las cosas tienen lo que nosotros llamamos un efecto de que tiene que ver con largo o corto tiempo, pero mayormente largo tiempo. Y ya el dinero que entra y todo lo que tiene que ver con el trabajo no están la mayoría disponibles como antes, porque ya no podemos físicamente hacer lo que hacíamos y tenemos que manejarnos económicamente de una manera un poco, vamos a decir, cuidadosa, y afecta a lo que es el matrimonio. Pero también se discute sobre la administración del hogar cuando es claro que todo debe ser conducido a la estabilidad económica de la vejez. Lo primordial en esta etapa es que cuando lleguemos a los 55 en adelante ya tengamos un plan definido, ya tengamos una meta definida, ya tengamos un buen retiro, ya tengamos tal vez una casa, ya tengamos lo que nosotros como matrimonio construimos. Pero cuando se llega y no se tiene ninguna de esas cosas, entonces eso rompe, interrumpe lo que es la estabilidad económica, y entonces eso se convierte en una fuente de problemas que afectan el matrimonio, y entonces lo que hacen es que ayudan a la monotonía y a lo que es la rutina dentro de eso. Mis hermanos, yo quiero que veamos este versículo del Salmo 90:12, que es lo que quiero utilizar como la idea central de mi mensaje, para que entendamos que necesitamos depender de Dios en todo y entender que la verdadera sabiduría es conocerlo a Él, depender de Él y vivir de acuerdo a su voluntad. La palabra de Dios dice en el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo es una oración por instrucción divina, una súplica para que Dios nos ayude a entender, en primer lugar, la brevedad de nuestras vidas, pero también que nos ayude a entender la importancia de ser sabios a medida que nosotros llegamos a la adultez. Se dice que, estudiando este salmo, Moisés quería enseñar al pueblo a que entendiera que a medida que pasaba el tiempo, y se está refiriendo al contexto en el desierto, ellos deberían conocer más a Dios y deberían ser más sabios, y que las experiencias que vivieron y que todas las situaciones por las que pasaron deberían ayudarle a ellos a mejorar su comunicación, a mejorar su relación con Dios, a mejorar su estilo de vida y a darle la prioridad a Dios. Moisés está pidiéndole al pueblo de Israel que oren y que pidan a Dios sabiduría y que pidan a Dios dirección. Hay que reconocer que necesitamos la enseñanza de Dios para vivir correctamente. Esta oración refleja una actitud de humildad y dependencia de Dios, reconociendo que la vida es breve y que necesitamos su dirección para vivir con propósito. Por ejemplo, nosotros, como dije en el principio, tenemos la tendencia de alejarnos de la sabiduría, de darle la espalda, pero al hacerlo nos estamos alejando de Dios mismo. Y cuando comenzamos a tomar decisiones por nosotros mismos, y cuando comenzamos a hacer cosas y a hacer planes y no ponemos a Dios ahí en el lugar correcto, dándole la prioridad, vamos a cometer errores y vamos a vivir las consecuencias.
Por lo tanto, lo que el salmista está diciendo es, pon todos tus planes en las manos del Señor. Vamos a orar, vamos a darle a Dios el lugar que Él se merece en este matrimonio, para que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija, para que sea Él el que nos muestre cuáles son las mejores decisiones. Y más, mis hermanos, cuando tiene que ver con lo económico. ¿Por qué? Porque el único sabio es Dios, el Dios de toda sabiduría. Y Él conoce mejor que nosotros las situaciones, las circunstancias y conoce el futuro y conoce y tiene en sus manos el control de todas las cosas. Santiago 1:5 también dice como si fuera una oración, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en el principio también del mensaje yo hablaba de que la sabiduría clama por las calles, de que la sabiduría está buscando a personas para que la apliquen, para que la utilicen, y sin embargo las personas no lo hacen. Tenemos la sabiduría a nuestra disposición, tenemos la sabiduría a una oración de distancia, en donde lo único que tenemos que hacer es pedirle. Y la Biblia dice que Él da abundantemente, que Él da sin reproche. Mientras más sabiduría tú quieras, Dios está dispuesto a dártela. Y dice que te será dada. Lo único que tenemos que hacer es pedirla. Y en el ejemplo del pueblo de Israel vimos cómo aún teniendo a distancia de una oración y a distancia de pedirla solamente, gratuitamente, abundantemente y sin reproche, que ellos no fueron sabios y por eso solamente 2 personas entraron a la tierra prometida. Mis hermanos, en esta etapa, lo más importante no es el dinero, sino pedirle a Dios sabiduría para manejar bien nuestra situación económica. Por eso, aquí dice Santiago 1:5 que nosotros debemos pedir. La petición en este versículo es una oración a Dios pidiendo sabiduría. Pidamos, mis hermanos, busquemos a Dios, que Él está disponible y Él está dispuesto para darnos la sabiduría que necesitamos en cualquier tipo de circunstancia, pero en esta etapa, específicamente en lo económico, mis hermanos, y en el tiempo que estamos viviendo, necesitamos sabiduría para que nuestro matrimonio tenga estabilidad y para que nuestro matrimonio sea un matrimonio que glorifique a Dios. El pedido de Moisés en este salmo, de que nosotros le pidamos a él que nos enseñe, indica 3 cosas. La primera es sumisión. Yo estoy poniendo mi vida, mi matrimonio, mis planes en las manos del Señor. Yo estoy reconociendo que Dios es todopoderoso, que Él es sabio, que Él tiene todo el poder, que Él conoce mejor que yo el pasado, el presente y el futuro, que Él tiene el control de sobre todas las cosas y que el único que puede cambiar las cosas es Él. Por eso yo me someto a Él al pedirle, porque estoy reconociendo que Él puede contestar mi oración, pero también que Él puede darme lo que yo estoy pidiendo, que es lo más grande. La Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que poderoso es Dios para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una de las cosas que no aceptamos muchas veces es que Dios siempre quiere darte más de lo que tú pides, pero hay que pedir. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, todo lo que viene de Dios es bueno y todo lo que viene de Dios es mejor, pero tenemos que someternos a su voluntad, tenemos que entender que Él tiene la última palabra y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que puede ser que difiera con los planes nuestros, pero aún así Dios quiere lo mejor para tu vida. La segunda cosa que el salmista indica aquí cuando pedimos al Señor que nos enseñe es obediencia. Mis hermanos, cuando pedimos a Dios que nos muestre su voluntad, tenemos que estar dispuestos a obedecerla, sea cual sea. Pedimos porque confiamos en Él. Y dice la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 5, creo que el versículo 19, que si pedimos alguna cosa, tenemos la confianza de que ya esa petición está en su presencia y de que Él la va a contestar de acuerdo a su voluntad. Mis hermanos, obediencia significa estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere y entender que lo que Él quiere es mejor para mi vida. ¿Por qué? Porque Él es sabio. Él es el Dios todopoderoso. Mis hermanos, la tercera cosa que nosotros tenemos que entender, que cuando le pedimos a Dios que nos enseñe, eso indica también una responsabilidad. Y es que yo tengo que estar dispuesto a darles cuenta a Dios por lo que Él me está pidiendo a mí que yo haga cuando me muestre su voluntad.
Yo como cristiano tengo que entender que yo voy a darle cuenta a Dios por todo lo que haga y que cada decisión que yo tome debe ser llevada a su presencia. Y que si yo tomo una decisión sin buscar su dirección, van a haber consecuencias y yo tengo que estar consciente de eso. Pero si yo estoy sumiso a Dios, si yo lo obedezco, yo voy a hacer su voluntad. Así que mis hermanos, tenemos que entender que en esta etapa lo más importante no es el dinero, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. La segunda cosa que quiero que veamos en el Salmo 90:12 es que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay tres cosas que quiero que entendamos. Y es que contar nuestros días lo que significa es vivir con prioridades correctas. El punto o el objetivo de que le pidamos a Dios sabiduría es que nosotros podamos vivir de una manera en donde Dios tenga la prioridad, en donde entendamos que Él es el que está haciendo posible de que yo pueda vivir y disfrutar lo que Él me da, porque se lo estoy pidiendo, porque estoy viviendo de acuerdo a su voluntad, porque estoy buscando su dirección. Lo primero es que contar nuestros días significa ordenar nuestras prioridades de acuerdo con la perspectiva divina. Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Sin embargo, nosotros cambiamos muchas veces, mis hermanos, esta, vamos a decir, por decirlo así, yo lo llamo lo que es esta fórmula divina, que es que si buscamos primero, las cosas van a venir solas, pero cuando cambiamos el orden y buscamos las cosas materiales primero y nos olvidamos de Dios, hay problemas, mis hermanos. La Biblia es perfecta, certera, santa y explica, y ahí está, mis hermanos, busca primero. Muchos de nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestras decisiones porque no buscamos primero al Señor, específicamente en nuestros matrimonios. Cuando llegamos a la edad de la adultez y no tenemos un plan definido, fue porque no buscamos primero al Señor, porque si lo hubiéramos buscado, el Señor te hubiera mostrado su voluntad y tuviéramos ya un panorama diferente de las cosas. En vez de estar mirando el futuro, miraríamos hacia el pasado, entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que lo que tenemos que hacer ahora es descansar en Él y cada día aprovecharlo, ya porque trabajamos todo el tiempo de nuestra juventud y ahora estamos viviendo con lo que estamos aprovechando de lo que logramos en el matrimonio. Mis hermanos, buscar primero, está hablando de prioridad, de darle al Señor siempre el primer lugar. Otra cosa es, mis hermanos, que contar nuestros días significa confiar en Dios plenamente. Contar nuestros días significa que cada día yo me levante entendiendo que Dios va a proveer, entendiendo que Él tiene todo el control, que Él es soberano, entendiendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, entendiendo que Dios me va a bendecir porque yo estoy haciendo su voluntad. Y obviamente de la única manera que tú vas a vivir la vida de esa manera es como dice Mateo 6, del 25 al 34, que no os afanéis. Por más que nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Aquí hay dos ejemplos, mis hermanos. Mirad las aves del cielo en esta porción, en donde ellas no hilan ni tampoco trabajan. Sin embargo, Dios las alimenta cada día. De la misma manera, cuando nosotros estamos contando nuestros días, estamos confiando plenamente en Dios, que Él va a proveer lo que necesitamos. Y por eso no podemos afanarnos. Una de las características de esta etapa es que hay afán. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre económica, porque no hay una planificación y todo eso causa estrés cuando deberíamos estar tranquilos, disfrutando de lo que ya hemos sembrado. Y sin embargo, la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. Mis hermanos, debemos de cada día depender de Dios totalmente y confiar en Él, porque Dios tiene el control de todas las cosas, Dios es soberano. Pero de la única manera que vamos a hacer eso es cuando seamos sabios, entendiendo que la sabiduría viene de Dios y que depender de Él, de que obedecerle, me va a ayudar a mí a tener confianza y a descansar en las manos del Señor.
Contar nuestros días significa ser responsables y vivir de una manera significativa. Mateo capítulo 25, del 14 al 30, habla de la parábola de los talentos. Y mis hermanos, la realidad es que, como dice esta parábola, ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Dios ha puesto en nuestras manos talentos, dones, pero también ha puesto tu matrimonio. Y yo lo quisiera aplicar de esa manera, este contexto. Él ha puesto el matrimonio en tus manos. Él te ha dado una esposa, Él te ha dado hijos para que nosotros vivamos vidas significativas, vidas en las cuales podamos glorificar a Dios en cada etapa de nuestra vida. Y que cuando lleguemos a la adultez entendamos que Dios ha sido bueno y podamos debenecer. Hasta aquí me ha cuidado el Señor. Pero todo eso viene como resultado de la sabiduría, de entender que debemos depender de Dios, que debemos confiar de Dios y que debemos hacer su voluntad. Contar nuestros días no solo significa ser consciente de cuántos días vivimos, sino también de la calidad de esos días en términos de nuestras prioridades y decisiones. Necesitamos entender que contar nuestros días significa vivir vidas en donde le estamos dando a Dios el lugar número uno para que Él tenga en toda la preeminencia, dándole al Señor el primer lugar. Mis hermanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El objetivo de contar nuestros días es cultivar la sabiduría. En términos bíblicos, la sabiduría es más que solo conocimiento o inteligencia. Es una forma de vivir que se alinea con la voluntad y los propósitos de Dios. Al pedirle a Dios que nos enseñe a contar nuestros días, estamos buscando un corazón de sabiduría que entienda la importancia de alinear nuestras vidas con la perspectiva eterna de Dios. Esto implica priorizar lo que realmente importa, como las relaciones en el carácter y nuestra caminata con Dios, sobre la búsqueda transitoria y a menudo triviales que puedan consumir nuestro tiempo. A medida que nosotros envejecemos, mis hermanos, debemos ser más sabios y depender más de Dios. Que cada día que pase yo entienda que necesito más a Dios. Que cada día que pase yo entienda que necesito reflejar la imagen de Cristo. Que cada día que pase yo entienda que debo depender de Dios totalmente. Que mi vida tenga un estilo en lo cual cada día yo esté orando, poniendo cada decisión que yo voy a tomar en las manos del Señor, porque de esa manera estoy siendo sabio, porque de esa manera estoy siendo una persona que quiere vivir dentro de la voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros, mis hermanos. Hacer la voluntad de Dios. La sabiduría, por lo tanto, implica una relación reverente con Dios y un compromiso de vivir de acuerdo con sus principios. Mis hermanos, ser sabios significa comprometerme a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ser sabio significa entender la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos sabios para que cuando lleguemos a esta etapa de lo que es la adultez, no tengamos una vida rutinaria, monótona, una vida en donde no hay variación, en donde hay inconformidad, sino que todo lo contrario, que nuestro matrimonio lo podamos disfrutar en cada etapa en la que vivamos, porque el matrimonio lo está dirigiendo el Señor Jesús y Él es el que guía, Él es el que tiene el timón de este barco, Él es el que nos está bendiciendo y prosperando. En conclusión, mis hermanos, el Salmo 90:12 nos hace reflexionar sobre la importancia de aprovechar al máximo la vida que Dios nos da. Se trata de una invitación a vivir de manera sabia y consciente, utilizando nuestros días para el cumplimiento de un propósito divino. No es una sugerencia para vivir con ansiedad, buscando hacer muchas cosas, sino para vivir de forma consciente y aprovechar cada día de una manera significativa. Debemos entender que somos mayordomos de nuestra propia existencia, de modo que tenemos que rendir cuenta por nuestra vida. Además, contar nuestros días implica entregarnos a lo que realmente importa y a aquello que tiene trascendencia eterna. Mis hermanos, concluyo con la cita de Efesios capítulo 5, versículo de 15 al 17.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y mis hermanos, la pregunta mía es, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tú viviendo y desarrollándote en esta etapa de tu vida? Mi consejo es que en esta noche tú estés buscando la sabiduría de Dios y que si por alguna razón u otra tú no estás viviendo de acuerdo a su voluntad, comiences hoy. ¿Por qué? Porque lo más importante y lo que más te conviene es que vivamos dentro de los planes de Dios, porque es lo mejor para nosotros. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. En esta etapa en la que tú estás viviendo, es tiempo de que busquemos a Dios. Es tiempo de que entreguemos nuestra voluntad en sus manos. Es tiempo de que le demos el primer lugar. Que el Señor te bendiga y ojalá que en esta etapa, en el matrimonio, tú puedas vivir una vida satisfecha, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida de felicidad, una vida que glorifique y que también le dé a Dios el primer lugar. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a nuestro hermano Félix por la parte que nos compartió sobre los tres problemas más importantes que están relacionados con el dinero en la etapa de rutina del matrimonio. Quisiera agradecer a nuestro hermano Elvis, que a través del chat que acompaña esta transmisión nos deja un saludo. Es recíproco, hermano. Agradecemos también el interés de todos ustedes. Y mis hermanos, quisiera yo insistir en dos cosas. Primero, hacer eco de unas palabras que nuestro hermano compartió cuando él mencionaba que nuestras vidas deben ser vidas significativas y reflexionaba en lo importante que es que nuestros matrimonios, cuando lleguen a su término y cuando así sea la voluntad de Dios, sean matrimonios que realmente hayan tenido un profundo significado. En palabras simples, mis hermanos, cuando ya no estemos aquí, ¿cómo seremos recordados como esposos por aquellos que seguirán detrás de nosotros, por nuestros hijos, por nuestros familiares? Que estos temas hayan servido para la edificación de todos. Si algún hermano está interesado en el gráfico que yo les compartí de las etapas del matrimonio, incluso si alguien está interesado en el PowerPoint que nuestro hermano Félix nos presentó con las citas de la Biblia y los problemas que el Señor puso en su corazón compartirnos, estamos en la mejor disposición de hacérselos llegar. Solo les pedimos que por favor tengan la gentileza de enviarnos un mensaje a través de el servicio de mensajería de WhatsApp a los números que yo ya dejé en el chat que acompaña a esta transmisión. Mis hermanos, me restaría simplemente invitarles en la segunda cuestión que tengo que mencionarles antes de escuchar a mi hermano Félix si tiene algunas palabras finales y después yo cerrar con una palabra de oración. Quisiera que tengan presente aquí en su mente último sábado de mes es sábado de Fe Mueve Montañas, último sábado de cada mes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, es 6 de la tarde, hora del centro de México. Les esperamos el último sábado del mes de enero, donde estaremos conociendo el Ministerio Logos Price México, todo lo que implica, todo lo que hace, para también conocer las obras que otros hermanos realizan. Y les recuerdo que en el próximo año dedicaremos 4 temas para hablar sobre problemas matrimoniales. Aun cuando este tema haya concluido y no hayas podido estar con nosotros en la transmisión en vivo, déjanos un mensaje, déjanos una sugerencia de qué tema quisieras que tratáramos para los matrimonios, porque esto creo que a todos nos va a terminar edificando. Antes de una palabra de oración, hermano Félix, si hay algunas palabras finales de tu parte. Básicamente, cuando me estaba preparando, entendí la realidad. Tenemos muchos problemas matrimoniales en nuestras iglesias. Hay una crisis en donde muchos matrimonios están siendo afectados en nuestras iglesias. Y lo que yo quisiera pedirle a mis hermanos que están conectados es que oren por nuestros matrimonios, que oren por nuestros jóvenes, muchos matrimonios jóvenes que se han separado, que oren por nuestros matrimonios adultos, porque el diablo no discrimina.
Y no importa si es joven, si es eh, medio adulto, que está en la vejez, el diablo está atacando la iglesia por medio del matrimonio. Y estamos en una crisis matrimonial en todas nuestras iglesias. Cuando uno se da cuenta, lo único que el diablo tiene que hacer para lograr que tú tengas un matrimonio rutinario o que tú te desenfoques es ponerte cosas que distraigan tu mente para que tú no le des la prioridad al Señor. Y esas cosas pueden ser muchas, diferentes, pero lo que Él quiere lograr es que tú quites tu mirada del Señor Jesús y que la ponga en las cosas materiales. Y al hacer eso te va a olvidar. Moisés le pidió al pueblo algo simple. En el desierto no había distracciones y sin embargo ellos estaban distraídos y no le dieron la prioridad al Señor. Mis hermanos, oremos para que Dios fortalezca nuestros matrimonios y al mismo tiempo nuestras iglesias. El volumen, Miguel. Vamos a acercarnos, hermanos, a Dios con una palabra de oración, pidiendo por todos los matrimonios, no solo que han estado presentes en este tema, sino en los anteriores, y aquellos a quienes llegará este estudio, que, como decía nuestro hermano, realmente podamos enfrentar todas las dificultades con las cuales Satanás está atacando a los matrimonios hacia el interior de la iglesia. A nombre del ministerio, también les invito que si alguien gusta, a través de un mensaje que puedan enviarme, yo les puedo hacer llegar mi libro, El reino de los supuestos, el matrimonio cristiano, sus crisis y el extraordinario poder restaurador de Dios, que habla de todos los conflictos que se enfrentan y de cómo poderlos resolver tomados de la mano de nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a dirigirnos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Amado Señor y Dios nuestro, antes de concluir con un amén, queremos orar a favor de todos los matrimonios que hoy están llegando a este espacio, Señor, virtual, a escuchar que el matrimonio pasa por diferentes etapas, que tenemos que aprender, Señor, a convivir de acuerdo a la función, de acuerdo a la etapa en la que como matrimonio estamos y de acuerdo, Señor, a lo que hay en el corazón del esposo y en el corazón de la esposa. Nuestro hermano Félix hacía hincapié en una palabra, Señor, que hoy más que nunca necesitamos en los matrimonios. Danos sabiduría, pero esa sabiduría, Señor, que no signifique conocer las cosas. Danos de esa sabiduría, Señor, que implica conocer las cosas, pero también el saber cómo aplicarlas y cómo vivirlas. Estamos plenamente conscientes, Señor, que no existe el matrimonio perfecto, y por eso mismo estamos plenamente conscientes que necesitamos que tú te involucres con nuestros matrimonios y nos ayudes. Porque lamentablemente, Señor, como también nuestro hermano Félix señalaba, el enemigo, Señor, está encontrando un campo fértil en los matrimonios jóvenes que a su vez no fueron bien educados por sus padres, que no les enseñaron cómo un matrimonio debe, Señor, irse construyendo y cómo deben enfrentarse los problemas económicos hacia el interior del matrimonio. Y después de periodos cortos de tiempo, Señor, los matrimonios jóvenes están queriendo renunciar, ya no desean continuar. Y queremos orar, Señor, en verdad que tú les fortalezcas. Y sobre todo, Señor, a que tú permitas que pongas en el corazón de aquellos que estamos formando un matrimonio dos cosas. Primero, como nuestro hermano decía, orar. Tenemos que entender que la oración es un arma poderosa y que el pedirte a ti no solamente, Señor, genera dependencia de nosotros hacia tu persona santa, sino también, Señor, es el activador de tu ayuda. Al pedir, al orar realmente con el corazón, es cuando tú te manifiestas y realmente, Señor, te involucras, cuando tú logras darte cuenta que nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de ti y de tu dirección para que nuestros matrimonios se mantengan a flote. Ayúdanos, Señor, a que te honremos con nuestros matrimonios, que seamos buenos ejemplos, matrimonios significativos, que seamos recordados porque supimos dirigir a otros matrimonios a relaciones que dependieran completamente de ti. Y no permitas que los conflictos económicos, Señor, en la etapa de rutina, sean conflictos que estén llevando a los matrimonios, Señor, ya adultos, a etapas de desgaste, de intolerancia, donde a veces ya son claras y manifiestas y abiertamente se perciben
las muestras de fastidio de la esposa con el esposo, las muestras de fastidio, Señor, del esposo hacia la esposa, y uno se da cuenta, Señor, que el matrimonio ya está atrapada, ya está el matrimonio atrapado, Señor, por una costumbre donde ya simplemente las personas se toleran una vinculación emocional. Por favor, Señor, ayúdanos. En nosotros está el poder cambiar esto para que podamos nosotros generar una generación nueva de matrimonios cristianos que te honren, Señor, teniendo matrimonios que realmente te glorifiquen y se comporten, Señor, como es digno de ti. Ponemos en tus manos con mucha gratitud lo que hemos aprendido. Gracias por las vidas de todos los hermanos, Señor, que se interesan en las transmisiones de Fe Mueve Montañas, que sigan llegando a más personas y que podamos, Señor, en los próximos temas tratar temas que realmente, Señor, vayan ahí a donde están naciendo los problemas en los matrimonios cristianos. Agradeciendo por la oportunidad que nos has dado y pidiendo nuevamente tu bendición para cada matrimonio hasta donde llegue este estudio. Agradecemos por lo aprendido y esta gratitud la elevamos a ti en el nombre santo de Cristo Jesús, en cuyo nombre te decimos amén. Que así sea.